¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Designing Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a explicar cómo funcionan los condicionales en Angular, cómo utilizar correctamente ngTemplate y ngContainer. En realidad ya los hemos utilizado, pero quiero tomarme el tiempo en este video para explicar la funcionalidad de estos y la puedan utilizar de forma correcta. Ya saben que pueden visitar nuestro blog en Designing Code, en blog.designinccode.com. Ahí van a encontrar varias secciones. Ahí pueden encontrar varias cosas del video y van a encontrar los recursos que generamos en cada video. Así que, pues sin más, comencemos. Pues bueno, como saben, nosotros ya tenemos un proyecto avanzado. Si lo quieres descargar, pues lo puedes ir a encontrar en la sección de Angular. Y ahí puedes descargar, bueno, ahí puedes encontrar todos los posts asociados a los videos y ahí puedes descargar ahí en cada post nosotros dejamos el archivo para que puedas descargar el código si te interesa. Y bueno, aquí hasta el momento tenemos esto. Ahorita queremos nosotros, bueno, quiero explicarte cómo funcionan los condicionales. Así que, bueno, vamos a ocultar esta parte y vamos a aumentar esto. Primero, decirte, normalmente utilizamos mucho los ngIf. Como saben, un condicional es que se cumpla una condición, es decir, si digo que uno sea mayor a 2, si se cumple esa condición, tiene que proceder a una acción. Y si no, pues procede a la siguiente. Podemos tener un ngIf, else y demás. Pero en Angular nosotros solamente manejamos el ngIf como tal, como la primera condición, y el else como una condición, pues, final, ¿no? Por decirlo, en dado caso que no se cumple la primera condición, pues una condición por defecto, llamémoslo así. Obviamente, nosotros podríamos tener la situación en la cual nosotros tengamos muchas condiciones, es decir, un componente depende de que tenga cierta información. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de varios roles de usuario, que en su momento lo vamos a ver, obviamente esto lo trabajamos de alguna otra forma, pero por poner el ejemplo, que tengamos un rol de un máster, un usuario avanzado y un usuario básico. Entonces nosotros queremos mostrar un componente diferente a cada usuario. Entonces nosotros en lugar de utilizar un ngIf, porque ya aquí ya tenemos tres condiciones, podríamos utilizar un ngSwitch, que en su momento vamos a ver también explicar un poquito más a detalle, ya que es una función o una directiva que en su momento pues tiene varias cosas, ¿no? No lo quiero explicar en este video para que no se alargue tanto. Entonces, pero si tienes como, si ya tenemos más de dos condiciones, ya un ngIf ya no nos funciona. Ya tendríamos que irnos a un ngSwitch. O a lo mejor utilizar otra metodología, pero en este caso, como son solo dos condiciones, por eso aquí tenemos. Si se dan cuenta, cuando yo cargo el elemento, lo cargo como indefinido, es decir, no le asocio ningún valor. ¿Para qué? Para que entre en la condición número uno, es decir, en usuarios. Aquí le estoy diciendo, recuerda, no necesitas colocarle ngIf undefined. ¿Puedes colocarlo? Sí, y te va a dar error. No, también está bien, pero básicamente no tiene sentido si solamente tú colocas en user, se da por hecho que estás buscando que la variable esté definido tenga ciertos valores. Al menos de que tú consideres que este elemento o esta condición tiene que tener, aparte de que esté definida, tiene que cumplir con otra condición. Aquí le podríamos poner un and users.length mayor, no sé, a 2. En este caso, pues sí, ¿no? En este caso sí añadiríamos una condición, pero al fin de cuentas va sobre la misma. En este caso yo le digo que está indefinido. Ojo, aquí sería difícil hacer esto. Si yo quisiera añadir esta condición, aquí por defecto ya voy a tener un error, porque primero no la va a encontrar o no la puede encontrar como está indefinida y si pasara a la segunda, el len no existe. Entonces puede darme un error. Para que no tengas error, como digo, en este caso, si ya quiero que sea mayor a 2, pues entonces en este caso tendría sí que asignarle aquí una variable, bueno, asignarle el valor como un array vacío. Pero como digo, a mí no me gusta hacer mucho esta parte porque uno aumentas el código y no tiene tanto sentido lo que se está haciendo, ¿no? Pero se puede presentar la ocasión. En este caso, pues simplemente le decimos usuarios. Y le estoy diciendo un else users loader. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Primero, ¿por qué lo estoy haciendo en el ng container, el ngIf? ¿Por qué estoy aplicando? Ya sabemos que el ngIf se compone de una condición que quiero que se cumpla y si no se cumple, aquí no es completamente obligatorio. Nosotros podríamos poner ngIf y funcionaría. Obviamente, si nosotros corremos esta parte, vamos a guardarlo y vamos
a ver el resultado, nosotros no vemos los loaders y aparecen automáticamente nuestra información. ¿Por qué? Porque el ng template pues no existe, no le estoy diciendo la condición secundaria. Entonces, hasta que la información se inyecta a través de nuestro servicio, es decir, a través de esta parte, cuando ya le asignamos valor al users, hasta este momento empieza a existir o deja de estar indefinida la variable. Entonces pasa a que usuarios ya tenga valores, entonces ya se muestra este elemento, pero como no tenemos un else, este componente no se muestra. Entonces, como digo, no es completamente necesario. Si nosotros no tuviéramos un loader o no tuviéramos nada de este tipo de componentes, pues no lo necesitaríamos. Pero en nuestro caso sí lo necesitamos porque tenemos ese loader. Así que le colocamos el else. Ahorita, por ejemplo, lo vamos a guardar para que vean la diferencia. Y vamos a guardarlo y vamos a ver. Entonces, ahora sí aparecen los loaders y una vez que ya carga la información se muestra. Esto pasa porque ya primero está indefinida y como está indefinida entra la segunda condición. Y esa segunda condición es que muestre este ng template. Y cuando no está, y cuando ya empieza a estar definida, esta condición ya no se cumple, entonces pasa a la primera. Ahora, ¿por qué utilizo el ngIf en el ng container? Un ng container nos sirve para encerrar por de alguna una forma, como describirlo de esta forma, si tuviéramos nosotros aquí múltiples componentes, nos permite encerrar o, mejor dicho, agrupar a esos componentes con un tag sin necesidad de añadir, porque nosotros lo que podríamos hacer aquí sería decirle div.col12, pero como dentro tengo columnas, pues tengo que a fuerzas añadir un div.row. Y en este punto ya podríamos eh, pues generar esta parte, ¿no? Es decir, ya tendríamos la posibilidad de no utilizar el ng container, eh, agrupando este tipo con estos tags, es decir, utilizando las clases. Y quitaríamos el ng container y pasaríamos a esta parte, pero aquí ya estamos añadiendo dos estilos que, como saben, las columnas y los row, pues las columnas añaden, bueno, las columnas de Bootstrap añaden un espaciado que es un paddy. Entonces ya nos está añadiendo espacio sobre espacio. Entonces, para que no hagamos esto, utilizamos un ng container, que la funcionalidad es que nos agrupe estos componentes, ya que muchas de las ocasiones cuando añadimos un ngIf no solamente tenemos un componente, sino que tenemos tarjetas, tenemos a lo mejor un formulario, tenemos diferentes datos dentro. Entonces, para no añadir un tag como un div, como un section, como una site, como un artículo, parecido a eso, que normalmente sería más un div o un section, pues normalmente utilizamos este ng container, que lo único que nos ayuda es a agrupar estos elementos. Ahorita hice solamente la copia de estos, pero no sé, podríamos tener aquí, imaginar que tuviéramos un h1 y tuviéramos un data, y de ese data tuviera un title. Entonces, como la data por defecto va a estar indefinida, entonces nosotros cuando nos carga el componente nos cargaría con un error. Para que esto no suceda, nosotros tenemos que decirle que, bueno, aquí meter la condicional. Por ejemplo, a lo mejor tenemos data y el data es la variable como genérica y dentro de data tenemos un title y tenemos a los usuarios. Ahorita nos da que error porque no tenemos esa variable. Entonces, en este caso, hasta que se cumpla data, nos va a mostrar el título y nos va a mostrar a los usuarios. Y así podemos tener más información. Para que no nos dé error al generar nuestro componente, nosotros por eso agrupamos en un ng container y le damos un condicional a la variable, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a quitar esto, vamos a regresarlo a su estado normal. Y ahora, ¿cómo funciona? El ng container, por ejemplo, yo aquí puedo añadir un ng container y puedo añadir mi título, por ejemplo, sin nada de nada, nada más tal cual, así un texto muy X. Entonces, cuando yo cargo, sí se carga ese texto. Y ahorita van a ver por qué lo hago. Entonces, como pueden ver, nada más este tag nos ayuda a agrupar elementos que podríamos tener de esta forma. Y también tenemos la otra posibilidad. Bueno, y esto tenemos esta posibilidad porque nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no podemos tener el ngIf en el mismo tag, es decir, tener esta parte, tener dos directivas en el mismo, pues en el mismo tag. Por lo que nosotros, bueno, esto ya directamente aquí ya nos debe de dar un error. Entonces vamos a buscar que nos dé ese error. ng4, aquí al parecer nos está dando
Aquí nos faltaba esto. Ok, aquí nos da ya como tal ese error. Dice que no puede tener múltiples templates. Por eso mismo no podríamos nosotros liberarnos de este ng container. Y esa es la funcionalidad que tiene, que nos ayuda tanto a agrupar como en dado caso que necesitemos añadir otra directiva como un ngIf o un ngFor, lo podamos hacer desde un elemento superior. En este caso, un ng-container, que al final de cuentas no agrega ningún elemento más, como un div, un section o cualquier otro elemento, simplemente le dice que si existe, que muestre lo que esté dentro, que como digo, puede ser desde un título hasta cualquier otra cosa que tengamos. Normalmente podemos tener una cantidad de elementos más. Entonces, ese tiene la funcionalidad. Ahora vamos a ver cómo funciona el ng-template. En este caso, el ng-template, como lo pueden ver abajo, pero ahorita vamos a crear otro nuevo, vamos a poner aquí, esto es un texto y vamos a ver el resultado. Si se dan cuenta, no aparece nada de ese es un texto. ¿Por qué? Bueno, aquí al contrario del ng container, que solamente agrupa y te muestra tal cual el contenido, y en este caso no lo muestra porque le estamos dando ese condicional y como no se cumple, pues simplemente no lo muestra y hasta que se cumple lo muestra. En este caso, como no hay condicional en el ng template, lo muestra automáticamente. Entonces, ¿qué función tiene? Bueno, normalmente este es utilizado para los else cuando estamos utilizando el if, o en este caso el condicional, que como el else, en este caso la condición alterna, o la condición en caso que la primera no se cumpla, estamos diciendo que nos los muestre o que haga uso de este componente. En este caso el ng-template, le estamos dando, aquí yo le coloco el else user loader para que identificar el elemento, ya que en un componente puedo tener varios, normalmente no es conveniente tener muchos, pero si tengo dos, pues pueda identificarlos. Y en este caso le doy con ese tag lo puedo referir. En este caso le estoy diciendo que si esta condición no se cumple, que muestre el elemento con como podríamos decir lo que es como el ID. Y en este caso ya lo encuentra porque si yo ahorita le cambio de nombre, pues no lo encuentra, me dice que hay un error, dice que no lo encuentra, no está identificado, entonces le podemos dar ahora sí y ya lo encuentra. En este caso cuando se cumple, como al principio no se cumple es cuando nos muestra la parte de los loaders, que es esta parte, y cuando lo encuentra ya nos muestra como tal las tarjetas. Así básicamente es como funciona. Ya para terminar y ver un poquito más a la parte de los condicionales, esto es algo bien importante, ya que al final he visto muchas veces que lo que suelen hacer a veces con los condicionales, vamos a colocar aquí, es que hacen esto, ng if, por decirlo así, que el a sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a 2, que es igual a 3. Estamos diciendo que esa es como una condiciones muy burdas, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que sea un array que tenga una longitud mayor a 0, que tenga una longitud de mayor a 3, o por ejemplo, que A sea igual a master. A lo mejor suena un poquito más entendible esta parte, avanzado y básico, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que pues tenemos roles, ¿no? Entonces hacen mucho esta situación. Esto no está bien, aunque funciona, porque al final la variable solamente va a tener un valor, pero también puede tener el valor de indefinido o cualquier otro valor. Entonces para ello nosotros utilizamos el ng-switch. En este caso son muy funcionales nosotros utilizar los ng-switch porque los ngIf son más, al menos en Angular, se implementan mucho cuando necesitamos solamente cumplir una condición y en dado caso cuando necesitemos que sean dos condiciones, es decir, que sea menor, por ejemplo, a 0 o mayor a 0, son dos condiciones y con eso podemos utilizar un ngIf o simplemente cuando queremos que una variable esté definida, por ejemplo, en este caso ngIf user, solamente utilizamos esta condición sin el else. Pero si ya necesitamos múltiples condiciones, pues normalmente utilizamos el ng-switch, que estaremos viendo en el siguiente video donde vamos a explicar con algunos otros elementos. En este caso quería explicarlo porque ya lo teníamos implementado y pues también para que puedan entender un poquito la funcionalidad y el por qué utilizamos ng-container y utilizamos ng-template, que normalmente son elementos que se utilizan o se deberían de utilizar más continuamente, ya que muchas veces en lugar de hacer esto, lo que he visto que también se hace es poner el div.row, que ya lo había visto anteriormente, y aquí colocar el ngIf, es decir, utilizar aquí el ngIf y aquí dentro utilizar el elemento, ¿no? Y bueno, obviamente no iría el ng container.
Pero pues esto no tiene sentido porque lo estamos añadiendo a un tag que normalmente, como digo, no tiene sentido porque luego puede cambiar el sentido de nuestro o los estilos de nuestra plataforma. Y si tenemos esto y tenemos allí el ngIf, tenemos que añadir después otras filas, otras columnas o otros elementos cuando no es necesario si solamente hiciéramos un ng container. Así que bueno, sin más, eh, suscríbanse, activen la campanita, subimos un video completamente diario. Así que, pues sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.